La sala del tribunal era un mausoleo de silencio, pero no uno que inspire paz, sino uno que te aplasta el pecho hasta que apenas puedes respirar. Javier Torres, un joven negro de apenas 17 años, estaba de pie, esposado, con un traje naranja que colgaba suelto sobre su delgada figura, como si el sistema ya lo hubiera despojado de su identidad antes de que el martillo cayera. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en el suelo, como si mirar hacia arriba fuera a aceptar la farsa que estaba a punto de consumarse. El juez, Roland Sánchez, un hombre de rostro pétreo y mirada vacía, hojeaba unos papeles con la indiferencia de quien firma un recibo. De pronto, su voz cortó el aire como un cuchillo. En el caso del Estado de Georgia contra Javier Torres, este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos. La sentencia es la siguiente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El martillo golpeó la madera con un eco que resonó como un portazo en el alma de todos los presentes. María, la madre de Javier, dejó escapar un grito desgarrador, un alarido que era más animal que humano, mientras sus rodillas cedían y caía al suelo, con las manos arañando el aire, como si pudiera alcanzar a su hijo y arrancarlo de esa pesadilla. «No, por Dios, no. Mi hijo es inocente. Por favor, escuchen». Pero nadie escuchó. Nadie se movió. Ni los guardias, ni el abogado de oficio que apenas había cruzado 2 palabras con Javier, ni mucho menos el juez, que ni siquiera levantó la vista. En ese momento, el mundo entero parecía conspirar para borrar a Javier, para convertirlo en un número más en una celda. Si esta injusticia te hierve la sangre, si sientes el peso de un sistema que aplasta a los más vulnerables, no te quedes callado. Dale like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia para que el mundo sepa que no vamos a olvidar a Javier. Javier no era el tipo de chico que buscaba problemas. Vivía en un pequeño apartamento en el segundo piso de una calle polvorienta en el corazón de una ciudad que nunca parecía detenerse. Era un lugar modesto, una habitación, un sofá desgastado, una cocina donde María, su madre, siempre dejaba una vela encendida, como si la luz pudiera mantener a raya las sombras del mundo. Javier era silencioso, observador, con una sensibilidad que lo hacía diferente. No hablaba mucho en la escuela, no se juntaba con pandillas, no presumía, pero veía cosas que otros pasaban por alto, la forma en que la luz del atardecer pintaba de oro las grietas de la pared de la escuela, la expresión cansada pero amable de la señora Clara, la bibliotecaria del condado, o el modo en que su madre doblaba la ropa con una precisión que escondía su agotamiento. Todo eso lo guardaba en su mente, y luego lo plasmaba en su cuaderno de dibujo, un objeto que llevaba a todas partes, como si fuera una extensión de su alma. Sus dibujos no eran simples trazos, eran historias, pedazos de vida capturados en carbón y papel. Retratos de su madre leyendo bajo la lámpara, escenas del mercado de la esquina, un perro callejero durmiendo junto a un hidrante roto. Nunca los publicaba, nunca los presumía. Eran suyos, y eso era suficiente. Pero había un lugar donde Javier se sentía visto, donde su talento no pasaba desapercibido, la biblioteca del condado, a 6 cuadras de la escuela. Allí, en una esquina polvorienta cerca de la sección de genealogía, había un escáner viejo pero funcional. Cada tarde, después de clases, Javier iba a digitalizar sus mejores piezas. La señora Clara, con su sonrisa cálida y sus gafas de marco grueso, siempre lo recibía con una chispa de orgullo. «Javier, pequeño, estas obras van a dejar boquiabiertos a esos de las escuelas de arte», decía, y lo decía en serio. Ella fue la primera, además de María, en decirle que era especial, que sus dibujos podían llevarlo lejos. Javier solo asentía, tímido, y se ponía a trabajar. Cada archivo lo nombraba con cuidado, los guardaba en una memoria USB, porque tenía un sueño, la beca Futuro del Arte, un programa nacional que podía abrirle las puertas de una escuela de arte de élite, con todos los gastos pagados. Sabía que las probabilidades eran mínimas. Miles de solicitantes, pero creía en sí mismo. Era lo único que lo mantenía en pie. El día que recibió la carta de recomendación de su profesora de literatura, Javier sintió que el mundo se abría un poco más.
No se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre. Solo guardó la carta en el bolsillo interior de su cuaderno, como si fuera un tesoro sagrado, y caminó a casa con pasos lentos, saboreando el momento. Esa noche pasó por el mercado de la esquina, el Mercado Díaz, donde siempre compraba algo para compartir con María. Tomó un sándwich para él y un pequeño envase de fresas para ella, su fruta favorita. Siempre las compraba cuando tenía algo de dinero extra. Al llegar a casa, María estaba doblando ropa frente al televisor, con el cansancio pintado en el rostro. Javier le entregó las fresas, y ella sonrió, una sonrisa agotada pero llena de amor. ¿Te acordaste?, dijo, y él respondió con un simple, «Claro, mamá». Mientras ella doblaba una camiseta gastada, Javier sacó su lápiz y comenzó a dibujarla, la curva de su mano, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse. No le mostró el dibujo. Lo guardó para su carpeta de la beca, en una sección que había titulado Hogar. Todo parecía perfecto, hasta ese jueves por la tarde, cuando el sol calentaba la espalda y el mundo parecía olvidar, por un instante, que la tragedia siempre está a la vuelta de la esquina. Javier había terminado de escanear sus dibujos en la biblioteca. Todo salió bien. Revisó los archivos, guardó su cuaderno y salió rumbo a casa. Pero primero se detuvo en el Mercado Díaz. Compró una bolsa de papas fritas, una barra de chocolate y otro envase de fresas para María. El total fue $6.75. ¿Trabajando en algo grande, pequeño?, preguntó el señor Díaz desde el mostrador, con una sonrisa amable. «Cosas para una beca», respondió Javier, y el hombre le dio el cambio con un guiño. Javier salió, con la bolsa de plástico en una mano y el cuaderno bajo el brazo. Apenas dio unos pasos cuando el mundo se derrumbó. Un chirrido de llantas rompió el aire. 2 patrullas aparecieron de la nada, bloqueando la calle. Sin sirenas, solo presencia, una presencia que gritaba amenaza. «Manos donde podamos verlas», ladró una voz. Javier se congeló. Otra voz, más dura, desde atrás. «Dije que te tires al suelo». Antes de que pudiera reaccionar, unas manos lo agarraron con fuerza, tirándolo al pavimento. La bolsa de compras se estrelló contra la acera. Las fresas se rompieron, dejando un rastro rojo como sangre que se deslizaba hacia la alcantarilla. Su cuaderno cayó, las páginas aleteando en el viento, los trazos de carbón emborronándose. Un oficial, el oficial López, lo empujó con brutalidad, aplastando su pecho contra el concreto. El aire abandonó sus pulmones. El metal frío de las esposas mordió sus muñecas. «Hombre negro joven, sudadera azul, coincide con la descripción», dijo López a otro oficial, como si eso lo explicara todo. Javier quiso hablar, quiso decir que venía de la biblioteca, que la señora Clara podía confirmarlo, que todo era un error. Pero la voz de su madre resonó en su cabeza. «Si te detienen, pequeño, no discutas, no corras, quédate quieto, quédate vivo». Así que se quedó quieto, con la mejilla ardiendo contra el pavimento. Las papas fritas estaban aplastadas, la barra de chocolate yacía en la cuneta. Las fresas seguían sangrando, pequeñas manchas rojas que se perdían en el asfalto. Y su cuaderno, abierto, mostraba un dibujo de María en el sofá. Ahora rasgado por la mitad. Nadie lo miró, nadie se molestó. En ese momento, Ana Morales, una vecina que vivía al otro lado de la calle, lo vio todo desde su ventana. Sacó su celular y grabó, temblando, mientras López y los otros oficiales arrastraban a Javier. Pero cuando intentó acercarse, López la interceptó. «Si dices una palabra, tu familia estará en un autobús rumbo a la frontera antes de que termine el día», siseó, sabiendo que el esposo de Ana era indocumentado. Ella retrocedió, con el corazón en la garganta, y guardó el video en su teléfono, pero no se atrevió a compartirlo. No aún. En la patrulla, Javier seguía en shock. «Estaba en la biblioteca», murmuró, pero López lo cortó. «Eso lo explicas en la comisaría». Nadie le pidió su nombre, nadie revisó su mochila, donde estaba su memoria USB con los dibujos digitalizados. Nadie preguntó por la señora Clara. Lo metieron en la patrulla, la puerta se cerró con un golpe seco, y a través de la ventana, Javier vio su cuaderno tirado en la acera, las páginas moviéndose como si intentaran escapar.
El abogado de oficio, un hombre llamado señor Vargas, con un traje gris arrugado y ojeras profundas, conoció a Javier 10 minutos antes de la audiencia. Apenas levantó la vista de su celular. ¿Algo que quieras decir antes de entrar?, preguntó, más por rutina que por interés. Estaba en la biblioteca. La señora Clara me vio. Hay cámaras, dijo Javier, con la voz quebrada pero firme. Vargas asintió sin entusiasmo. Veremos qué podemos hacer. La audiencia fue un torbellino de injusticia. La sala estaba casi vacía, sin jurado, solo un par de empleados, un alguacil adormilado y el juez Sánchez en el estrado. La fiscal, una mujer joven de traje impecable, presentó el caso en 3 minutos. Una imagen borrosa de una cámara de seguridad de la tienda de videojuegos. Un guante de dibujo encontrado en la mochila de Javier, del tipo que usan los artistas para no mancharse con carbón. Una huella parcial en el guante, manipulada para parecer una prueba concluyente. Eso fue todo. Vargas se levantó, torpe, y murmuró: mi cliente es estudiante, sin antecedentes. Estaba en la biblioteca en el momento del supuesto robo. El juez Sánchez, con una voz que destilaba desdén, preguntó: ¿tiene testigos? No, señoría. No hemos podido contactar a la bibliotecaria. Javier no pudo contenerse. Por favor, no estuve allí. Pregunten a la señora Clara, ella lo dirá. La fiscal lo interrumpió con frialdad. Esto no es un debate. Aquí no hablas. El juez no reaccionó, no preguntó, no lo miró. En el escritorio de la secretaria, Carmen Ruiz, una empleada con 5 años bajo el mando de Sánchez, tomaba notas con dedos temblorosos. Algo no estaba bien. Había visto un archivo el día anterior, una foto de una cámara de tráfico cerca de la biblioteca, con la hora exacta que confirmaba la coartada de Javier. También un informe sobre un fallo en la cámara de la tienda, pero ahora esos documentos habían desaparecido, reemplazados por un expediente más delgado. Revisó el sistema 3 veces, pero no dijo nada. No podía. No, en ese momento. El martillo cayó. El tribunal encuentra la evidencia suficiente. Se deniega la fianza. El sonido resonó como un disparo. María gritó de nuevo, un sonido que rasgaba el alma, pero el alguacil ya estaba llevando a Javier hacia la salida lateral. Él giró la cabeza, buscando a su madre, pero solo vio sus manos extendidas, su rostro deshecho por el dolor. La puerta se cerró tras él. La sala ya estaba pasando al siguiente caso, como si Javier nunca hubiera existido. No fue un juicio, fue una ejecución de su futuro, una sentencia escrita antes de que entrara a esa sala. Y mientras el sistema lo descartaba, Ana Morales, en su apartamento, miraba el video en su celular, con lágrimas de rabia e impotencia. López había ido a su casa esa misma noche, con una sonrisa venenosa. Ese video no existe, ¿entendiste? Si hablas, tu hijo paga las consecuencias. Ana apagó el teléfono, pero la imagen de Javier, tirado en la acera, no la dejaba dormir. 3 semanas después, Javier estaba sentado en una litera estrecha en el centro de detención juvenil. Las paredes eran grises, húmedas, eternas. La luz nunca se apagaba del todo. El tiempo no avanzaba, se arrastraba. Durante la hora de llamadas, un guardia le dio un golpecito en el hombro. Una llamada, rápido. Javier se levantó, con las manos pesadas, los dedos entumecidos de tanto apretar un lápiz que ya no tenía. Solo sabía un número de memoria, y no era el de su madre. Ella no podía pagar una llamada de cobro revertido. El número era uno que María le había hecho memorizar cuando tenía 10 años, cuando el hombre al otro lado aún enviaba tarjetas de cumpleaños. Javier nunca lo había usado, pero ahora marcó cada dígito con cuidado. La línea sonó en Washington, D.C., en medio de una conferencia de prensa. Eduardo Ramírez, fiscal general de los Estados Unidos, hablaba frente a una docena de cámaras. Nuestro departamento está comprometido con la justicia y la equidad, decía, cuando su teléfono vibró. Lo ignoró. Vibró de nuevo. Un número desconocido, pero algo lo hizo detenerse. Levantó una mano, pidió un momento y se alejó del podio. En un pasillo silencioso respondió: «Aquí Eduardo Ramírez. ¿Quién es?» Silencio. Luego una respiración y una voz, más profunda pero inconfundible. «Soy yo, Javier, tu hijo».
Necesito ayuda. Eduardo no habló de inmediato. El peso de los años, las cartas sin abrir, los cumpleaños olvidados, todo cayó sobre él como una avalancha. ¿Dónde estás?, preguntó, con la voz apenas audible. Georgia, Centro de Detención Juvenil de Fulton. Una pausa. ¿Qué pasó? Javier tragó saliva. Dicen que robé una tienda. No lo hice. Estaba en la biblioteca. No escuchan. Me dieron cadena perpetua. Eduardo se apoyó contra la pared, con la mano temblando. El pasillo se volvió más frío, más silencioso. Era el tipo de silencio que exigía todo de ti. Y en ese momento, Javier, el chico que solo quería dibujar, el chico que el sistema había intentado borrar, había encontrado una grieta por donde su voz podía salir. Esta historia no puede terminar aquí. La injusticia que Javier enfrenta es la de miles, silenciada por un sistema roto. Si sientes la rabia que quema, si crees que el arte y la verdad de un joven no deben ser aplastados, únete a esta lucha. Dale like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que no vamos a olvidar. Que el mundo escuche que no vamos a quedarnos callados frente a esta atrocidad. El teléfono de Eduardo Ramírez vibró en su mano, pero el sonido parecía lejano, como si el mundo entero se hubiera detenido. La voz de Javier, su hijo, un eco que no había escuchado en años, resonaba en su cabeza. Me dieron cadena perpetua, papá. No hice nada. Estaba en la biblioteca. Ese papá era un puñal, no porque fuera nuevo, sino porque era un recordatorio de todo lo que Eduardo había dejado atrás. Las cartas sin abrir, los cumpleaños ignorados, las promesas rotas a María cuando Javier apenas era un niño. En un pasillo gris del Departamento de Justicia, rodeado de paredes neutrales y el zumbido de los ventiladores, Eduardo Ramírez, el fiscal general de los Estados Unidos, se sintió más pequeño que nunca. No era el hombre poderoso que hablaba frente a las cámaras, no era el reformador que prometía equidad. Era un padre que había fallado, y su hijo, un chico de 17 años que solo quería dibujar, estaba encerrado en una celda de concreto, condenado a desaparecer. La rabia comenzó a arder en su pecho, no solo contra el sistema que había jurado defender, sino contra sí mismo. Colgó el teléfono, pero las palabras de Javier seguían cortando, como un vidrio roto bajo la piel. No podía volver a la conferencia de prensa, no podía fingir que todo estaba bien. Ese día, el hombre que había construido su carrera sobre la justicia, descubrió que la justicia lo había traicionado, y con ella, a su propio hijo. Eduardo no perdió tiempo. Esa misma noche, en su oficina, con las luces bajas y las persianas cerradas, abrió su laptop. Sus dedos temblaban mientras escribía. Torres, Javier. Caso 1245 JD, Condado de Fulton. Los documentos cargaron lentamente, como si el sistema mismo se resistiera a revelar sus secretos. El primer archivo que revisó fue una imagen de una cámara de tráfico cerca de la biblioteca. La hora marcada coincidía con la coartada de Javier. 5:32 p.m., el momento exacto en que el supuesto robo ocurrió a 10 cuadras de distancia. Pero algo estaba mal. La metadata de la imagen había sido alterada. Los píxeles de las placas de los autos en el fondo eran demasiado nítidos, casi artificiales. Eduardo, que había trabajado en casos de ciberseguridad, reconoció las señales de un deepfake de inmediato. Envió el archivo a su asesor tecnológico con una nota breve. Verifica esto. Ahora. Luego abrió el informe forense. Una huella parcial en un guante de dibujo, marcada como inconclusiva en las notas iniciales del laboratorio, pero en la versión final, milagrosamente, se había convertido en coincidencia probable. ¿Cómo? Revisó el historial del laboratorio. No era la primera vez que cambiaban el lenguaje para sellar una condena. La furia crecía, pero no era solo por Javier. Era por lo que esto significaba, un sistema diseñado para aplastar, no para proteger. Entonces llegó al expediente del juez Roland Sánchez. Ahí fue cuando todo cambió. Decenas de casos de menores, casi todos jóvenes negros, procesados en un promedio de 1.8 días. Objeciones de la defensa rechazadas sin discusión.
acuerdos de culpabilidad ignorados, sentencias máximas en el 94% de los casos. Y un detalle que hizo que Eduardo apretara los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. El sobrino de Sánchez, Diego Sánchez, era el director del Centro de Detención Juvenil Central, el mismo lugar donde Javier estaba encerrado. Un conflicto de intereses tan descarado que era insultante. Pero eso no era todo. Una nota interna, enterrada en los archivos, revelaba que el oficial López, quien arrestó a Javier, había recibido un pago de $5,000 de una cuenta vinculada a Diego Sánchez días después de la detención. Eduardo imprimió los documentos y los extendió sobre el suelo de su oficina. Eran como fotos de una escena del crimen, pero el crimen era el sistema mismo. Si exponía esto, destruiría todo lo que había construido, su carrera, sus reformas, su legado. Pero si no lo hacía, perdería algo mucho más grande, su hijo. Mientras tanto, en el centro de detención, Javier se aferraba a lo único que le quedaba, su arte. Las paredes grises de su celda eran un lienzo muerto, pero encontró un cuaderno viejo y un lápiz gastado que un guardia había dejado caer. Empezó a dibujar, no porque quisiera, sino porque necesitaba recordarse que aún existía. Dibujó a su madre, María, con su sonrisa cansada pero cálida, sosteniendo un envase de fresas. Dibujó la biblioteca, con la señora Clara organizando libros en los estantes, pero también dibujó a los otros chicos en la prisión. Estaba Tomás Díaz, un joven de 18 años que compartía su celda, un poeta que escribía versos sobre su hermano menor, asesinado por la policía 2 años antes. «Mi hermano quería ser astronauta», le dijo Tomás una noche, con la voz rota. «Ahora solo me queda escribir lo que él soñaba». Javier dibujó a Tomás, sentado en la litera, con un cuaderno en la mano y una galaxia de palabras flotando a su alrededor. Luego estaba Miguel, un chico de 16 años que cantaba canciones de salsa mientras fregaba el suelo, soñando con abrir un restaurante algún día. Javier capturó su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su abuela. Cada dibujo era más que un retrato, era una resistencia, una forma de decir: «Estamos aquí, somos más que números». Pero los guardias empezaron a notar. Uno de ellos, un hombre fornido con una cicatriz en la ceja, comenzó a vigilar a Javier más de cerca, revisando su litera con una minuciosidad que no era casual. «¿Qué tienes ahí, pequeño artista?», gruñó una tarde, arrancándole el cuaderno de las manos. Las páginas se doblaron, un dibujo de María se rasgó. Javier sintió una furia que no sabía que llevaba dentro, pero se mordió la lengua. «Quédate quieto, quédate vivo», resonaba la voz de su madre. El guardia tiró el cuaderno al suelo y se alejó, pero el mensaje era claro, incluso su arte estaba en peligro. Fuera de la prisión, la verdad comenzaba a abrirse paso, aunque a un costo altísimo. Ana Morales, la vecina que había grabado el arresto de Javier, no podía dormir. Cada noche veía el video en su celular, las imágenes de López tirando a Javier al suelo, las fresas aplastadas, el cuaderno destrozado. Pero el miedo la paralizaba. 2 días después del arresto, el oficial López había aparecido en su puerta. No estaba solo. Otro policía, con una placa que decía Gómez, estaba con él. «Sabemos que tienes un video», dijo López, con una sonrisa que era más amenaza que cortesía. «Y sabemos que tu esposo no tiene papeles, un error, y él está fuera. Tu hijo también». Ana sintió que el aire se le escapaba. Su hijo, Luis, de solo 10 años, estaba en la escuela, pero López lo mencionó como si supiera cada detalle de su vida. «Si ese video sale, tu pequeño no llega a casa mañana». Ana apagó el celular y lloró, pero no borró el video. No podía. Era la única prueba de la inocencia de Javier, pero el acoso no terminó ahí. Una semana después, Luis llegó a casa con un ojo morado. «Unos chicos en la escuela», dijo, pero Ana sabía que no era verdad. López estaba enviando un mensaje. La rabia de Ana crecía, pero el miedo era más fuerte. Hasta que una noche, mirando a Luis dormir, decidió que no podía seguir callando. Envió un correo anónimo a un colectivo de artistas local, adjuntando el video. «Por favor, hagan algo. Este chico no merece esto», escribió, con las manos temblando. No firmó, pero dejó una pista. «Busquen en la biblioteca».
En la biblioteca, la señora Clara también luchaba con su propia tormenta. Había intentado testificar a favor de Javier, pero el juez Sánchez la ignoró. Luego, recibió una llamada de un número desconocido. «Si sigues hablando, tu pensión desaparece», dijo una voz fría. Clara, que había trabajado 30 años en la biblioteca, sintió que el suelo se desvanecía. Pero no era solo por ella. Pensó en Javier, en sus dibujos, en la forma en que llegaba cada tarde con su cuaderno, con una timidez que escondía un talento inmenso. Una tarde, mientras organizaba los estantes, encontró un dibujo que Javier había dejado olvidado, un retrato de ella, con sus gafas deslizándose por la nariz, ordenando libros. Había una nota en la esquina. «Gracias, señora Clara, por verme». Esas palabras la rompieron. Esa noche, Clara tomó una decisión. Contactó a un colectivo de artistas que conocía, los mismos que habían recibido el correo de Ana. Les envió copias digitales de los dibujos de Javier que él había escaneado en la biblioteca. «Este chico es inocente», escribió. «Sus dibujos son su voz. No dejen que la apaguen». Los artistas, un grupo joven y apasionado, no dudaron. Subieron los dibujos a las redes sociales con el hashtag Voces Silenciadas. Cada imagen venía con una historia. El retrato de Tomás con su poema sobre su hermano, el de Miguel con su sueño de un restaurante. Las publicaciones se volvieron virales. En Twitter, Instagram, TikTok, la gente comenzó a compartir, a comentar, a indignarse. «¿Cómo dejan que esto pase?», escribió un usuario. «Este chico es un artista, no un criminal», dijo otro. En pocos días, Voces Silenciadas era un movimiento, una chispa que amenazaba con incendiar el silencio del sistema. En Washington, Eduardo Ramírez no estaba solo. Había reunido a un equipo de 4 abogados jóvenes, todos menores de 30 años, sin el cinismo que la experiencia suele traer. Eran Sofía Mendoza, experta en derecho tecnológico; Carlos Vega, especialista en defensa penal; Lucía Gómez, abogada de derechos civiles; y Daniel Ortiz, un genio en procedimientos federales. Se reunieron en una sala de conferencias apartada, con las persianas cerradas y los teléfonos apagados. Eduardo fue directo. «No hablen de esto con nadie. Reportan solo a mí. Vamos a investigar al juez Roland Sánchez y cada caso que ha tocado en los últimos 10 años». Sofía frunció el ceño. «¿Con qué cargos?». Eduardo deslizó 4 memorias USB sobre la mesa, cada una marcada con un color. «Corrupción, supresión de evidencia, conducta judicial indebida. Empiecen con Javier Torres. Pero no paren ahí». Los abogados intercambiaron miradas. Sabían que esto era más grande que un caso. Era una guerra contra un sistema que protegía a los suyos mientras aplastaba a los demás. Carlos abrió el primer archivo y vio la imagen de la cámara de tráfico manipulada. «Esto es un deepfake descarado», dijo, casi escupiendo las palabras. Lucía revisó el informe forense. «¿Una huella inconclusiva convertida en probable? Esto es una farsa». Daniel encontró la conexión entre Sánchez y su sobrino. «Esto no es solo negligencia, es un negocio». Sofía, la más joven, levantó la vista. «Si hacemos esto, nos van a destruir». Eduardo la miró, con una intensidad que no admitía dudas. «Si no lo hacemos, destruirán a mi hijo, y a miles como él». El silencio en la sala era pesado, pero no de miedo, sino de determinación. Cada uno tomó una memoria USB y se puso a trabajar. Mientras tanto, en el centro de detención, la presión sobre Javier aumentaba. El guardia con la cicatriz, que ahora sabía que se llamaba Ramírez, no era el único que lo vigilaba. Un día, durante la hora de recreo, otro guardia confiscó su cuaderno. «Nada de contrabando aquí», dijo, aunque todos sabían que un cuaderno no era contrabando. Esa noche, Javier encontró el cuaderno devuelto, pero faltaban 3 páginas, todas con dibujos de sus compañeros de celda. Tomás, que estaba a su lado, apretó los dientes. «Quieren borrarnos, hermano, pero no pueden borrar lo que ya salió». Javier no entendió al principio, pero Tomás le explicó. «La bibliotecaria. Ella envió tus dibujos. La gente allá afuera los está viendo». Javier sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza, pero también miedo. Si los guardias sabían, si el sistema sabía, vendrían por él con más fuerza.
Y no se equivocó. Al día siguiente, durante el almuerzo, Ramírez lo arrinconó en el comedor. ¿Crees que tus dibujitos te van a salvar?, siseó, tan cerca que Javier pudo oler el café rancio en su aliento. Sigue así, y no sales de aquí nunca. Luego, como si fuera un accidente, Ramírez volcó la bandeja de comida de Javier, dejando que el puré y los frijoles se derramaran por el suelo. Los otros chicos miraron, pero nadie dijo nada. El miedo era una cadena más pesada que las esposas. Pero Tomás, desde el otro lado de la mesa, susurró: «Sigue dibujando, Javier, es lo único que no pueden quitarte». Esa noche, Javier tomó un nuevo pedazo de papel, robado de la sala de clases, y dibujó a Ramírez. No su rostro, sino su sombra, una figura oscura con una bandeja volcada, y escribió debajo: «Ellos nos ven como números, pero yo los veo como son». Ese dibujo no lo mostró a nadie. Lo guardó, porque sabía que algún día esa sombra tendría que enfrentarse a la luz. En el mundo exterior, el movimiento, voces silenciadas, crecía como un incendio. Los colectivos de artistas comenzaron a pintar murales con los dibujos de Javier en las paredes de la ciudad. Uno, en el centro, mostraba a Tomás con su poema, las palabras flotando como estrellas. Otro, en un parque, era el retrato de Miguel, con su sonrisa de salsa y un letrero que decía: «Sueño con cocinar para el mundo». Los estudiantes universitarios organizaron marchas, sosteniendo copias impresas de los dibujos. Las redes sociales se inundaron de comentarios: «Esto es una vergüenza. ¿Dónde está la justicia? Javier Torres es inocente». Incluso la prensa comenzó a prestar atención. Un titular de un periódico local decía: «Adolescente artista acusado injustamente. ¿Hasta dónde llega la corrupción?». Pero no todos estaban contentos. En la estación de policía, el oficial López recibió una llamada de Diego Sánchez, el sobrino del juez. «Controla esto», dijo Diego, con una voz que era más orden que conversación. «Si esos dibujos siguen circulando, vamos a tener problemas». López no respondió, pero colgó y fue directo al apartamento de Ana Morales. Esta vez, no llamó a la puerta. Entró sin invitación, con Gómez a su lado. Ana estaba sola, preparando la cena. «Te lo advertí», dijo López, sosteniendo el celular de Ana, que había confiscado esa mañana en un control rutinario. «Este video no debería existir». Ana intentó hablar, pero Gómez la empujó contra la pared. «Tu hijo no va a estar tan seguro en la escuela mañana», dijo, y salió, dejando a Ana temblando. Esa noche, Ana lloró hasta que no le quedaron lágrimas, pero tomó una decisión. Copió el video en una memoria USB y lo envió a un periodista que había estado cubriendo el caso. «No dejen que ganen», escribió. La rabia la estaba consumiendo, pero también la estaba liberando. En la biblioteca, Clara enfrentaba su propia batalla. Había recibido otra llamada anónima, esta vez con una amenaza más directa. «Si no dejas de meterte en esto, tu nieta no llega a casa». Clara, que vivía para su nieta de 5 años, sintió que el corazón se le detenía, pero luego miró el dibujo que Javier le había dejado, ese retrato que la mostraba como alguien importante, alguien visto. No podía traicionarlo. Envió un correo a los abogados de Eduardo, anexando los registros de la biblioteca que confirmaban que Javier estaba allí durante el robo. «No dejen que lo borren», escribió, «es un buen chico». En Washington, Eduardo y su equipo trabajaban sin descanso. Cada nuevo documento era una puñalada, correos internos entre Sánchez y su sobrino, transferencias bancarias sospechosas, informes de casos similares donde chicos como Javier fueron condenados sin pruebas sólidas. «Esto no es un error», dijo Lucía, con la voz temblando de furia. «Es un sistema diseñado para destruir». Eduardo asintió, pero no dijo nada. Su mente estaba en Javier, en la celda, en el cuaderno que quizás ya no tenía. Sabía que el tiempo se agotaba. Si no actuaban rápido, el sistema encontraría una manera de cubrirse. Pero algo estaba cambiando. Las calles comenzaban a hablar. Los dibujos de Javier no eran solo arte, eran un grito, una rebelión. Y ese grito estaba a punto de derribar las paredes que el sistema había construido para mantenerlo en silencio. Si esta historia te indigna, si el coraje de Javier y la traición del sistema te hacen hervir la sangre, no te quedes callado,
Dale like a este relato, deja un comentario con la palabra libertad y comparte esta historia para que el mundo sepa que no vamos a permitir que borren a nuestros jóvenes. Si no te gusta, igual dale like, porque la verdad merece ser escuchada. Únete a Voces Silenciadas y hagamos que la justicia resuene. La sala del Senado era un escenario de tensión, un espacio donde el poder y la verdad chocaban como placas tectónicas. Eduardo Ramírez, el fiscal general de los Estados Unidos, estaba de pie frente a una fila de senadores, sus rostros endurecidos por años de politiqueo, pero sus ojos inquietos, incapaces de ignorar el peso de lo que estaba a punto de revelarse. No llevaba un traje impecable ni un discurso ensayado. Llevaba una carpeta gruesa, llena de documentos que eran más que papeles. Eran pruebas de una traición sistemática, de un sistema judicial que devoraba a los más vulnerables mientras protegía a los suyos. Pero más que eso, Eduardo llevaba el dolor de un padre que había fallado, y la furia de un hombre que ahora veía claramente la podredumbre que había jurado combatir. No habló de inmediato, en cambio, abrió la carpeta y dejó que los documentos hablaran por él. Registros de sentencias, estadísticas raciales, cronologías de casos que apenas duraban 48 horas. Cada página era un testimonio de horror silencioso, juicios express, condenas máximas, chicos negros desaparecidos sin que nadie preguntara por qué. Luego, con un movimiento deliberado, presionó un botón. La sala se oscureció y una pantalla se iluminó, no con gráficos fríos, sino con rostros vivos, trazados con el carbón de Javier Torres. Un hombre mayor con ojos cansados, sosteniendo un poema arrugado de su hija. Un adolescente mirando por una ventana dibujada en grafito, con un pie de foto que decía: «Corrí porque tenía miedo, no porque fuera culpable». Un padre sosteniendo un juguete de su hijo, con una nota: «Ella sigue preguntando cuándo volveré a casa». La sala contuvo el aliento. Los senadores, acostumbrados a números y estadísticas, no podían apartar la mirada de esas imágenes, de esas historias que el sistema había intentado borrar. Eduardo no necesitaba dramatizar. Los dibujos de Javier lo hacían por él, pero fuera de esa sala, las calles no estaban en silencio. Multitudes se reunían frente al Capitolio, sosteniendo pancartas que gritaban: «Justicia para Javier, basta de tribunales racistas, voces silenciadas, verdad al descubierto». Estudiantes de Derecho formaban un círculo silencioso, cada uno sosteniendo una copia de los dibujos de Javier. Sobre la pared del juzgado, una proyección gigante de su cuaderno brillaba bajo el sol, cada trazo un desafío al sistema que lo había encerrado. En el centro de detención juvenil, Javier sentía que el tiempo se había detenido, pero algo dentro de él seguía vivo. Cada noche, en la penumbra de su celda, dibujaba. No tenía mucho, un cuaderno gastado, un lápiz que apenas marcaba el papel, pero cada trazo era una rebelión. Dibujó a Tomás Díaz, su compañero de celda, recitando un poema en la oscuridad, con palabras que flotaban como constelaciones. Dibujó a Miguel, cantando una salsa que resonaba en los pasillos grises. Dibujó a un nuevo compañero, Rafael, un chico de 15 años que había sido arrestado por robar comida para su hermana menor. Rafael le contó su historia una noche, con la voz quebrada. No quería que ella pasara hambre, pero me dieron 2 años por un pan y una lata de atún. Javier dibujó a Rafael con una hogaza de pan en las manos, pero en lugar de cadenas, lo rodeó de estrellas, como si su acto de amor fuera más grande que cualquier condena. Pero los guardias no se quedaban atrás. Ramírez, el guardia con la cicatriz en la ceja, se había vuelto más cruel. Una mañana, durante una inspección, encontró un dibujo de Javier, la sombra de un guardia derramando una bandeja de comida. Ramírez lo arrancó y lo rompió frente a Javier, con una sonrisa venenosa. «¿Crees que eres listo, pequeño artista?», gruñó. «Sigue así, y te vas a una celda de aislamiento». Luego, como si fuera un juego, Ramírez pateó el cuaderno de Javier, dejando huellas sucias en las páginas. Javier apretó los puños, con la rabia quemándole el pecho, pero la voz de su madre seguía resonando. «Quédate quieto, quédate vivo». Tomás, desde la litera de arriba, susurró: «No dejes que te rompan, hermano. Tus dibujos están allá afuera, la gente los está viendo». Javier no lo creía del todo, pero esas palabras lo mantuvieron en pie.
Esa noche escondió un nuevo dibujo bajo su colchón. Ramírez, no como hombre, sino como una sombra monstruosa, con cadenas en lugar de manos. Escribió debajo: «Nos quieren borrar, pero yo los veo». Era su manera de resistir, de gritar sin abrir la boca. En las calles, el movimiento Voces Silenciadas crecía como una marea. Los murales con los dibujos de Javier aparecían en todas partes, en paredes de escuelas, en callejones, en edificios abandonados. Uno, en el corazón de la ciudad, mostraba a María Torres, la madre de Javier, con las manos extendidas, como si intentara alcanzar a su hijo a través de las rejas. Debajo, una frase: «No dejaré que lo olviden». Los artistas locales organizaron una exposición en una galería, donde cada dibujo de Javier se exhibía junto a las historias de los chicos que retrataba. La prensa no podía ignorarlo, los titulares estallaban. Dibujos de un adolescente preso exponen corrupción judicial. The Atlanta Journal. Voces silenciadas. El arte que está cambiando el juego. NPR. ¿Es este el fin del juez Sánchez? CNN. Pero no todos estaban del lado de Javier. En la comisaría, el oficial López estaba furioso. Su teléfono no paraba de sonar. Diego Sánchez, el sobrino del juez, lo llamó una noche, con la voz tensa. «Esto se está saliendo de control. Ese video de la vecina no debería existir. Haz que desaparezca». López no respondió, pero al día siguiente fue al apartamento de Ana Morales. Esta vez no fue sutil. Rompió la puerta con un golpe, entrando con el oficial Gómez a su lado. Ana estaba sola, con las manos temblando mientras sostenía una cuchara de madera. «Te lo advertí, Morales», dijo López, sosteniendo su celular. «Este video está causando problemas. Y tú sabes lo que pasa con los problemas». Gómez dio un paso adelante, rompiendo un jarrón que estaba en la mesa. «Tu hijo Luis, ¿verdad? Qué lástima si algo le pasa en la escuela». Ana sintió que el mundo se derrumbaba, pero la rabia era más fuerte que el miedo. «No van a callarme», dijo, con la voz temblando pero firme. «Ese chico es inocente, y ustedes lo saben». López se rió, pero era una risa hueca. «Tú decides cuánto quieres perder». Esa noche, Ana no durmió. Copió el video en otra memoria USB y lo envió a un contacto que había encontrado en un foro de derechos civiles. «Por favor, no dejen que ganen», escribió. Luego abrazó a su hijo Luis mientras dormía, prometiéndose que no dejaría que el miedo la detuviera. En la biblioteca, la señora Clara también enfrentaba su propio infierno. Había recibido otra amenaza, esta vez escrita, deslizada bajo la puerta de su casa. «Para de hablar, o tu nieta paga». Clara, que vivía para su nieta de 5 años, sintió que el corazón se le partía. Pero no podía olvidar el dibujo de Javier, el que la mostraba ordenando libros, con una nota que decía: «Gracias por verme». Ese dibujo era un recordatorio de que alguien, en medio de su propia oscuridad, la había visto como humana. Clara tomó una decisión. Envió un paquete anónimo al equipo de Eduardo Ramírez, con copias de los registros de la biblioteca que confirmaban que Javier estaba allí durante el robo. También incluyó una nota: «Este chico no merece ser borrado, hagan algo». En Washington, Eduardo y su equipo trabajaban sin descanso. Sofía Mendoza analizó el video de Ana Morales, confirmando que era auténtico, sin manipulaciones. Carlos Vega encontró más casos similares. Chicos negros condenados con pruebas endebles, todos bajo el juez Sánchez. Lucía Gómez descubrió un correo entre Sánchez y su sobrino, donde hablaban de mantener el control del centro de detención. Daniel Ortiz desenterró una red de pagos entre el centro y varios oficiales, incluyendo a López. «Esto no es un caso aislado», dijo Lucía, con la voz temblando de rabia. «Es una máquina de destruir vidas». Eduardo asintió, pero su mente estaba en Javier. Sabía que cada día en esa celda era un día robado, un día en el que su hijo podía perder la esperanza. Pero las calles no se detenían, las protestas crecían, con pancartas que decían: «Justicia para Javier, no más tribunales racistas». En una universidad local, un grupo de estudiantes proyectó los dibujos de Javier en un edificio, con un mensaje: «No pueden silenciar el arte». La presión era ahora pública, personal, imparable.
El día de la apelación llegó como un amanecer después de una noche eterna. La sala del Tribunal Federal era diferente a la que había condenado a Javier. No había luces parpadeantes, ni archivos apresurados, ni jueces que miraran a través de él. La jueza Diana Salazar, una mujer con una reputación de integridad forjada en años defendiendo a los olvidados, presidía el caso. Sus gafas reflejaban la luz de las ventanas arqueadas, y su voz, cuando habló, era firme pero humana. Procederemos con la apelación del señor Javier Torres. Esta vez, Javier no estaba solo. A su lado estaban los abogados de Eduardo, un equipo de defensores de derechos civiles que habían revisado cada detalle del caso. Detrás de él, María, con los ojos hinchados pero la cabeza alta, y al fondo, Eduardo, que por primera vez en años miró a su hijo no como un recuerdo, sino como una deuda que debía pagar. Las pruebas se presentaron como un rompecabezas macabro. El video de Ana Morales, mostrando a López tirando a Javier al suelo sin motivo. Los registros de la biblioteca, confirmando la coartada de Javier. Los correos entre Sánchez y su sobrino, revelando un esquema de lucro a costa de chicos como Javier. Pero el momento que hizo temblar la sala fue el testimonio de una voz oculta tras una pantalla. Era Clara, la bibliotecaria, hablando con la voz distorsionada pero las palabras claras como el cristal. El juez Sánchez retiró los archivos de Javier la mañana antes de que el caso fuera reasignado. Rompió el protocolo. No hubo revisión. Sabía que el chico era inocente, y aún así lo condenó. Su voz tembló al principio, pero luego se endureció. No estoy aquí porque sea valiente. Estoy aquí porque Javier me vio cuando nadie más lo hizo, y no puedo dejar que lo borren. La sala quedó en silencio, un silencio que pesaba como plomo. Ana Morales también testificó, con las manos temblando pero los ojos encendidos de furia. Grabé el arresto, López me amenazó, dijo que deportarían a mi familia, que lastimarían a mi hijo, pero no puedo quedarme callada. Javier no robó nada, es solo un chico con un cuaderno. La jueza Salazar escuchó, tomando notas, sin interrumpir. Luego miró a Javier. Señor Torres, antes de emitir el fallo, ¿hay algo que desee decir? Javier se puso de pie, delgado, callado, pero con una fuerza que nadie en esa sala podía ignorar. Miró a su madre, luego a Eduardo, y finalmente al mundo más allá del tribunal. No quería ser un símbolo, dijo, con la voz suave pero firme. Solo quería dibujar, pero si lo que me pasó ayuda a alguien más, entonces valió la pena. Se sentó, y la sala esperó. La jueza Salazar no dudó. Con base en la evidencia abrumadora, incluyendo pruebas de mala conducta judicial y violaciones al debido proceso, este tribunal anula la condena anterior. Señor Javier Torres, usted es libre. No hubo gritos, ni aplausos dramáticos. Solo el sonido de María sollozando quedamente, con las manos cubriendo su rostro. Solo la respiración lenta y profunda de Javier, que por fin podía soltar el aire que había estado conteniendo durante meses. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Javier se sentó en el borde de su cama. Las paredes estaban llenas de pósters desvaídos. Los libros seguían en su lugar, pero todo parecía nuevo. El silencio ya no era opresivo, era un lienzo en blanco. Sacó una hoja nueva de su cajón, la miró por un momento, y luego la colgó en la pared. Era blanca, limpia, esperando ser llenada. Habían intentado borrarlo, quitarle su voz, su futuro, su nombre. Pero ahora el mundo entero lo escuchaba, y Javier, con un lápiz en la mano, estaba listo para empezar de nuevo. Las calles no se callaron, las protestas continuaron, exigiendo reformas. Los dibujos de Javier se convirtieron en un símbolo de resistencia, no solo para él, sino para todos los que el sistema había intentado convertir en números. Voces silenciadas no era solo un hashtag, era un movimiento que prometía cambiarlo todo. Si esta historia te ha hecho hervir de rabia, si el coraje de Javier y la lucha de quienes lo defendieron te inspiran, no dejes que termine aquí. Dale like a este relato, deja un comentario con la palabra equidad y comparte esta historia para que el mundo sepa que no vamos a permitir que el sistema siga aplastando a nuestros jóvenes. Si no te gusta, igual dale like, porque la verdad de Javier merece ser escuchada. Únete a Voces Silenciadas y hagamos que la justicia sea más que una palabra.
La historia de Javier Torres es un golpe al corazón, una narrativa que despierta rabia, esperanza y un profundo sentido de responsabilidad. Este relato, lleno de injusticia y resiliencia, nos confronta con la cruda realidad de un sistema que a menudo silencia a los más vulnerables, especialmente a los jóvenes de comunidades marginadas. La experiencia de Javier, un adolescente negro acusado injustamente y condenado a cadena perpetua, refleja un dolor colectivo que resuena en muchos hogares latinoamericanos y afrodescendientes, donde la lucha contra la discriminación es una batalla diaria. Su capacidad para resistir a través del arte, transformando el dolor en dibujos que dieron voz a los olvidados, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Me conmueve profundamente la valentía de personajes como María, su madre, que nunca dejó de pelear, y de Ana Morales y Clara, quienes arriesgaron todo por la verdad. Esta historia me indigna porque expone cómo el poder puede corromperse, cómo un juez, un oficial o un sistema entero pueden borrar vidas sin pestañear. Pero también me inspira porque muestra que una sola voz, un solo trazo de lápiz, puede encender un movimiento. La lección más poderosa que extraigo es que el silencio no es una opción. En nuestras comunidades, donde la familia y la solidaridad son pilares, debemos alzar la voz contra las injusticias, ya sea en la calle, en las redes o en las urnas. Aplico esto a mi vida comprometiéndome a escuchar a los que no son escuchados, a apoyar a quienes luchan por sus sueños, como Javier con su arte, y a no temer enfrentarme a sistemas que perpetúan la desigualdad. También me enseña a valorar el poder del arte y la creatividad como herramientas de resistencia y cambio. Cada uno de nosotros puede ser un agente de transformación, ya sea compartiendo una historia, apoyando a un vecino o exigiendo justicia. Finalmente, esta historia me recuerda que el cambio comienza con pequeñas acciones, un dibujo, un video, una palabra. En nuestra cultura, donde la comunidad es fuerza, debemos unirnos para proteger a los nuestros y construir un futuro más justo. Si esta historia te ha tocado el alma, si sientes la urgencia de luchar por la justicia, actúa ahora. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, suscríbete al canal para más historias que despiertan conciencias y deja un comentario con la palabra unidad para mostrar que estamos juntos en esta lucha. Que el mundo sepa que no nos callaremos.